Muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para ustedes. Amén. Sí les animamos, nuestro hermano, el pastor Samuel, del seminario de San Pablo en Mérida, viene desde Mérida, así que por favor, aparten las fechas, del 17 al 23, de lunes a domingo, estará sirviendo a la iglesia, así que, repito, va a haber un sábado de paternidad, unas 2 o 3 sesiones en sábado, viernes en la noche unas 2 sesiones de matrimonio. Para varones toda la semana realmente estamos con la gracia de Dios acomodando actividades, entonces no solamente para nosotros que sea de bendición, sino recordemos que el reino de los cielos tiene que ser proclamado. Y qué mejor que con la palabra del Señor y con un siervo del Señor que ya tiene un tiempo de recorrer en el Señor. Vamos a leer juntos, por favor, la palabra. Acompáñenme en 2 de Timoteo, y quisiera que me ayudaran a leerlo juntos, por favor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Leamos juntos lo que nos dice el Señor acerca de su palabra. Dice así la santa palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Gracias a Dios por su palabra, porque es viva y eficaz. Gracias a Dios que el Señor envía su palabra y no regresa a Él vacía, sino hace la obra en nuestros corazones. Y ahora continuamos nuestro estudio en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, y leo a partir del versículo 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Lucas 10, 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque tu Santo Espíritu lo aplica a nuestros corazones. Vivifícanos, Señor, por ella. Santifícanos, Señor. Salva a tu pueblo que está aún extraviado en el mundo. Y fortalece la fe de los santos, Padre. De ti dependemos en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Cuando una persona que tuviste mucho afecto, que conociste muy bien y dejas de verlo y de pronto te la encuentras y se acerca a ti con una total indiferencia, obviamente te sorprenderías, ¿verdad? Si es una persona, repito, que ya tuvieron en algún tiempo una relación de amistad o inclusive un familiar lejano que tenía años que no lo veías
Y de pronto se acerca a ti y tú lo ves indiferente. Entrarías en un conflicto en tus pensamientos y bueno, ayer me pasó esto en el consultorio, porque abro la puerta del consultorio y entra alguien que me tocó ver a esta persona nacer prácticamente, pero tenía unos 4 o 5 años que no lo veía, pero además hay otro detalle, que cuando yo abro la puerta de mi consultorio y el fondo de la avenida, la claridad me da en la cara, la persona que viene del fondo de la sala de espera caminando hacia mí, normalmente no la veo la cara, veo borroso. Pero cuando está cerca a 1 metro, 2 metros, 1,5 metros, ya le puedo reconocer. Pero normalmente cuando saludo a la persona, la saludo como si no la conociera en mi palabra. Y una vez estando cerca, tal. Y muchas veces explico el defecto. El defecto es que veo borrosas las caras. Yo puedo leer con claridad, pero a distancia de 2, 3 metros yo veo borroso y necesito inclusive lentes para manejar. Pero es un defecto mío, es un defecto muy personal que no me hace ver con claridad a las personas a menos que las tenga cerca. Y entonces puedo manifestar que las reconozco. Pero repito, cuando una persona se va acercando y simplemente te ve indiferente o te ve como si no lo conocieras, obviamente te sorprende. ¿Por qué? Porque ya había una relación. Pero mis amados hermanos, el ser humano fue creado por Dios. Y al ser creado por Dios, Él tenía una total relación, transparente relación y clara y desnuda relación con su Creador. Pero sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios, su Creador, desobedeció a Dios, su Creador, y desde entonces, desde el jardín del Edén, el pecado está en nosotros y enturbia nuestra visión del Rey y de su reino. Y esto que vamos a ver aquí en estos 4 versículos nos confirman precisamente este hecho y debemos estar apercibidos, debemos de estar advertidos y debemos de tener cuidado porque obviamente esto influye no solamente en nuestra relación con los demás, sino sobre todo en nuestra intimidad y relación con nuestro Creador y aquel que nos adoptó como Padre cuando nos hizo pasar por medio del arrepentimiento y fe al ver a su Hijo colgando en una cruz, pagando en nuestro lugar por nuestros pecados para arrepentirnos. Mis amados, en esta porción vamos a encontrarnos en el versículo 17, la razón de nuestro gozo. En el versículo 17, la razón de nuestro gozo. En el versículo 18 y 19 veremos la realidad de nuestro gozo. La realidad de nuestro gozo. Y en el versículo 20, la advertencia acerca de nuestro gozo. La advertencia acerca de nuestro gozo. Ahora, esto obviamente es el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos en la escuela del Señor y que somos discípulos del Maestro. Y aquí vemos en el versículo 17, los 70 regresaron. ¿Cuáles 70? En el versículo 1 del capítulo 10, que es el capítulo que estamos estudiando, en el capítulo 10, el verso 1, dice, el Señor designó otros 70. Sabemos que ya había designado 12 discípulos y les llamó apóstoles y los envió, porque la palabra apóstol significa enviado. Los apóstoles, pero ahora designó aquí en este capítulo otros 70 y esos 70 regresaron.
El Señor los envió. Ya estuvimos revisando y estudiando que el motivo para enviarlos fue que llevaran ¿qué? Las buenas nuevas del reino de Dios, que fueron a proclamar que el reino de los cielos se había acercado y que tenía la gente que responder en arrepentimiento y fe. Recordemos que Marcos 1:15 así lo dice nuestro Señor Jesucristo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio, en las buenas noticias, ante la mala noticia de nuestra enemistad con Dios. Ahora, repito, en el versículo 17, los 70 regresaron con gozo. Veamos y enfaticemos eso, con gozo. Venían muy alegres, venían eufóricos, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Se fijan? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos estaban efusivos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se ponían tan gozosos y efusivos? Porque ellos sabían bien que los demonios son seres espirituales más poderosos que el ser humano. Y ellos estaban impactados. ¿Por qué? Porque en su razón, en su razonamiento, podían ver cómo es que los demonios podían quedar totalmente sujetos. O sea, estos discípulos sabían que tenían una autoridad sobre esos seres más poderosos que los seres humanos. Eso en su razonamiento no cabía antes, pero ahora lo habían visto, que ellos podían, porque así lo dicen. Dice, es en el versículo 17, Señor, hasta los demonios, o sea, señalan primero a estos seres espirituales poderosos, más poderosos que el hombre, y después dicen, se nos sujetan, nos obedecen. ¿Se dan cuenta, primeramente, de la grandeza de los demonios en relación a me obedecen? Me obedecen. Y dice, se nos sujetan en tu nombre. Cuando mencionamos tu nombre, se someten. Y esto pareciera ser algo muy inocente. Muy inocente. ¿Por qué? Porque nunca habían vivido esta experiencia. Nunca la habían tenido. Habían visto cómo los demonios arruinaban la vida de muchos conciudadanos. Habían visto cómo destrozaban familias y relaciones, como el endemoniado de Gadara o los endemoniados de Gadara. Pero, y tantos demonios que junto con Jesús habían ido viendo a su paso, que obviamente su razón de su gozo era poder verlos a los demonios menos y a ellos sujetos en autoridad. Ahora repito, esto puede sonar inocente porque tú puedes decir conmigo, bueno, pero recordemos que dice en tu nombre. Bueno, sí, nada más que el detalle es que el Señor nuestro Dios conoce los motivos de nuestro corazón. El Señor nuestro Dios conoce los motivos de nuestro corazón. Y lo que pudo ver el Señor en sus discípulos que regresaron con tanto gozo, es que venían gozosos de lo que habían logrado ellos. Y como algo que jamás habían vivido, ahora lo podían vivir y tenían una superioridad sobre los demonios. Era un logro que nunca habían tenido. Mis amados, en la forma de responder de nuestro Señor, podemos ver a qué estaba apuntando hacia ellos. En la forma en que ellos manifestaron su gozo, su efusividad, podemos ver que el orgullo les brota y les sale por la boca. La grandeza de poder que ahora tienen en el nombre del Señor, la grandeza del control que tienen
aún para controlar a los demonios, el orgullo. Nosotros, amados hermanos, necesitamos estar conscientes que el orgullo fue la razón que en Génesis capítulo 3 hizo que el hombre se rebelara contra Dios. El Señor había dado una instrucción muy sencilla a Adán, que la compartió con su mujer. Le dijo que podía comer de todo lo que había en el huerto, de todo árbol, pero que no debía comer del árbol del conocimiento y del mal, porque el día que comiera moriría. Eva tuvo esa información, su mujer, porque Eva manifestó esta información cuando entró en un diálogo con la serpiente antigua, con Satanás mismo. Y Satanás cerró la pinza para atrapar a Eva y a toda la humanidad cuando le dijo: el Señor sabe que cuando comas de este fruto serán como Dios. En ese momento en que si comes de ese fruto serán como Dios, convenció a Eva. Mis amados hermanos, piensa en las áreas de tu vida donde has tenido logros que son por encima del promedio. Piensa en las áreas de tus relaciones donde tú has ido creciendo. Piensa en tu cuenta del banco también que ha crecido. Piensa en la fama que has logrado con la gente que te conoce. Piensa en todo lo bien que has hecho las cosas y que has logrado. Piensa en todo eso. Piensa en las calificaciones que puedes terminar el semestre, o piensa cómo ya pasaste de secundaria a preparatoria o de preparatoria a la universidad. Piensa eso. Todo te lo ha dado el Señor tu Dios. Todo. Nada tienes si no es por la voluntad divina. Nada puedes si no es por la voluntad divina. No somos nada ni nadie más que meros pecadores, controlados por ese defecto que traemos, en donde eso nos hace ver borroso la gloria de Dios, el pecado que mora en nosotros. Y tenemos un problema, repito, porque es el mismo problema que manifestaron estos 70 que vinieron, porque ellos estaban en una vanagloria y en un orgullo. Si no, el maestro no hubiera dicho lo que va a decir en el siguiente versículo. Mis amados, primeramente necesitamos estar conscientes día con día que traemos el pecado morando en nosotros. En segundo lugar, necesitamos también estar conscientes de que ya ese poder de ese pecado ya lo quitó en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué subió a la cruz? Voluntariamente se entregó. ¿Por qué subió a la cruz? Porque el Padre lo envió. ¿Por qué ahí en la cruz tomó nuestro lugar con nuestros pecados? Porque alguien tenía que pagar por nuestra salvación y era imposible para nosotros. Él lo hizo posible. Su amor fue derramado con sangre. Su cabeza fue coronada cuando es Rey y Señor del universo con esa corona de espinas. Y derramando esa sangre estaba derramando su amor en nuestros corazones. Por misericordia. El punto actual en este mundo en que vivimos es que el mundo no quiere ver al Hijo de Dios ahí en la cruz. No quiere verlo porque tampoco quiere ver que todo lo que tiene, todo lo que puede es producto de la mera gracia de Dios. Y el amor de Dios y la misericordia de Dios. Si ya nos fue quitado el juicio venidero, si ya nos fue quitado el control del pecado en nuestras vidas, entonces ¿por qué seguimos viviendo vidas miserables? ¿Por qué seguimos gozándonos solamente en los logros terrenales? ¿Por qué seguimos viendo a los demás por abajo de nuestros ojos? ¿Por qué? El orgullo. Mis amados hermanos y hermanas, tú y yo somos hijos de Dios.
Ese es el título que nos dio el Señor, nos adoptó, no solamente nos perdonó como enemigos y nos quitó el control del pecado en nuestras vidas y que ya no fuésemos cautivos de las mentiras del mundo, sino que además Cristo Jesús resucitó al tercer día de los muertos después de recibir el castigo de nuestra paz con Dios. Cristo Jesús ascendió al trono a la diestra del Padre y Cristo Jesús envió su Santo Espíritu y el Padre envió su Santo Espíritu con las buenas noticias de salvación. Nuestro Señor no nos ha olvidado. El Señor sigue haciendo la obra. El Señor es un Dios que ha hecho un pacto consigo mismo. Ese pacto que hizo consigo mismo cubre el pacto de obras, que es cuando Adán le dijo: tienes toda mi bendición, pero el día que me desobedezcas mueres. ¿Y qué pasó con ese pacto de obras? Lo llevó a él y a nosotros a la muerte. El problema estamos en que hoy vivimos con obras y pensamos que nuestras obras nos dan favor con Dios. Y eso es imposible. El pacto de gracia inmediatamente se manifestó en el jardín del Edén. En Génesis 3:15, cuando el Señor, después de que Adán y Eva se habían rebelado con él, en Génesis 3:15 le dice a la mujer que de su herencia, de su simiente, de sus hijos llegaría uno que aplastaría la cabeza, y que la simiente de Satanás, la herencia de Satanás solamente lo mordería en el tobillo, en el calcañar, le mordería el calcañar. Ahí vemos cómo la gracia otra vez es prometida, es asegurada, y eso lo vimos en la cruz. Sabemos bien que en la cruz Jesús ejecutó juicio contra Satanás, porque ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna condenación, ninguna culpa. Todo ha sido quitado, aún en esas fallas donde otra vez volvemos a ver y a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestros alcances, en nuestras grandezas. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos vuelve a recordar y nos humilla y nos hace ver: todo es producto de la gracia de Dios. El favor de Dios totalmente inmerecido. El poder de Dios actuando en las áreas donde nosotros no podemos. Gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos dice en 2 Corintios 12:9. Amados hermanos, necesitamos estar conscientes que como esos mismos discípulos estaban llenos de orgullo, y ahorita el Señor lo va a exhibir, necesitamos orar que nos conceda vivir con humildad, que nos conceda vivir día con día sabiendo que cuando despertamos es pura misericordia, nuevas son sus misericordias cada mañana, que si logramos algo en el trabajo, si logramos algo en la escuela, si logramos algo en las relaciones de amistad, todo es por gracias, porque el favor de Dios está a nuestro favor, y que si el Señor quita a los enemigos que tenemos, es el Señor. No somos nosotros los que acabamos con nuestros enemigos, es su favor. Él es el que pelea nuestras batallas. Mis amados, seamos conscientes, vivamos en el temor de Dios, orando al Señor que nos conceda vivir en humildad y buscar realmente hacerlo todo para la gloria de Dios. Estos discípulos llegaron con ese tremendo gozo, donde habían razonado que ahora ellos eran grandes. Pero ahora vemos en el versículo 18 la realidad. Ya no la forma en que piensas o razonas, no. Ahora el Señor los ubica y les hace ver la realidad de su gozo. ¿Cuál es? Miren nada más la realidad en el versículo 18. Jesús habla. O sea, tengan la escena, ellos están alegres relatándole todo, cada quien quiere pelearse los 70, yo hice esto, yo hice el otro, yo lo otro, yo pude hacer esto, y de pronto el Señor les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, como que el Señor cambia de canal
Están hablando algo tan lindo, los logros de cada uno, y de pronto el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es brutal, simplemente es brutal la forma en que interrumpe el gozo. Y esa oración, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, los ubica, porque Jesús ahora les habla del padre de todos esos demonios, o sea, de alguien muy superior. Y Jesús les dice, estaba en el cielo, era querubín del Señor, era un ángel especial que estaba adorando a Dios, pero se llenó de orgullo y en el momento el Señor lo lanzó del cielo a la tierra y cayó ahí en el Edén y estaba ahí para irse sobre la creación de Dios, Adán y Eva. Como no pudo con Dios, se fue sobre las criaturas de Dios y los engañó y cayeron en pecado. Y Él tomó control de ellos a partir de ahí, y a partir de entonces todo ser humano nace bajo control de su corazón engañoso y perverso y las mentiras de Satanás. Hasta que viene la verdad de nuestro Señor Jesús y nos hace libres. Nuestro Señor Jesús lo dijo así en Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es la que nos libera de todos esos conocimientos irracionales, totalmente carnales, porque simplemente basta vernos en la cama con un dolor de cabeza o con fiebre para que nos demos cuenta que si estamos vivos es pura misericordia de Dios. ¿Y qué cuando estamos en el hospital con tubos por todos lados? ¿Qué? Mis amados, todos hemos de morir en este cuerpo de muerte. Y si no vivimos día con día en la visión de lo eterno y lo celestial, en la visión de que estamos viviendo bajo un reino, el reino de los cielos ha llegado y Cristo Jesús es el Señor y vive en nosotros, ha hecho de nosotros un templo santo y por tanto me debo santificar diariamente y buscar que su palabra me santifique más. Nuestro Señor fue muy directo, veía a Satanás caer del cielo así como un rayo. Y ahora les dice en el verso 19, miren, o sea, cuídense. Quiero que miren esto, vean esto, que les quede muy claro. Eso es todo lo que pudiéramos decir como sinónimos de lo que significa miren. O sea, Él trata de que ellos pongan atención. Miren, yo les he dado autoridad. O sea, no eres tú, entiéndelo, no soy yo, es la autoridad de nuestro Señor, es la autoridad y la gracia de nuestro Dios que nos ha dado. Meditando este mes, tenemos 18 años, en febrero del 2007 nació esta congregación y es pura gracia que hemos permanecido, es pura gracia que hemos ido conociéndolo un poquito más. Es pura gracia de Dios, es el amor de Dios, es la palabra de Dios lo que nos tiene unidos aquí por 18 años. Y vemos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, el fruto del sufrimiento en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero también el fruto del poder de resurrección, porque nos ha traído a vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis amados hermanos, gloria a Dios por ello. Reconocemos que es su nombre, reconocemos que es su palabra, reconocemos que es el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos aprender a vivir diariamente como lo que somos, miembros unos de los otros, hijos del Dios viviente, del Altísimo,
y vivir como luz del mundo y sal de la tierra. Amados hermanos, nuestro Señor, miren, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Ahora les habla no de esos demonios que no se ven, se manifestaban nada más, pero ahora les habla de lo que el hombre le tiene miedo, de las cosas naturales. Serpientes y escorpiones. ¿Quién no le tiene si sabe que está viendo una de color rojo, amarillo y negro? Se lo enseñaron a uno en primaria o secundaria, que eso es una coralillo y que es mortal. Y entonces les hace ver las serpientes, los escorpiones, que pueden tener tanto veneno, sin embargo, yo les doy autoridad para que las aplasten, para hollar sobre ellas. Y dice, y no solamente sobre esos animales ponzoñosos, sino también sobre todo el poder del enemigo. Lo saca de la visión de los animales. Ahora al enemigo. ¿A quién? Otra vez los hace ver Satanás. Yo lo vi caer desde el cielo. ¿Por qué? Porque nada más hay un solo Señor y Dios. No hay dos. Yo lo vi caer desde el cielo. Y les dice, les doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Dice, y nada les hará daño. Una vez más, ¿qué hace Jesús? No solamente señalar aquello que los puede llevar a ver lo que no habían visto. Su razonamiento estaba contaminado por el orgullo, pero la realidad del Señor es no solamente hacerte ver tu pecado, sino también decirte, la gracia de Dios te libera. El perdón de Dios está garantizado. La misericordia de Dios es para siempre. Y lo que les dice claramente es, aunque vinieran así cargados de orgullo y ese gozo derivado del orgullo, sin embargo, nada les hará daño. ¿Qué les está diciendo? Les hará, quiere decir que les promete seguir con ellos. Les promete que todos sus enemigos serán derrotados. Les promete que nada les hará daño. Amados hermanos, gracias a Dios porque esas promesas podemos vivirlas tú y yo diariamente, viviendo en el poder de su gracia y no confiando en nosotros mismos. Ciertamente tenemos dones, talentos, ciertamente Dios nos ha dado mucho porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios y los dones del Señor son irrevocables. Pero lo que sí debemos hacer es vivirlos para gloria de Dios, en una búsqueda continua en humildad, porque el Espíritu Santo nos dirija con verdad a la realidad del diario vivir en cualquier área de nuestras vidas, sabiendo que nada nos hará daño. Mis amados hermanos, nosotros no podemos vivir como llaneros solitarios, como cristianos apartados del cuerpo de Cristo. Conozco un buen número de verdaderos hermanos en la fe que no están en ninguna iglesia, que no quieren saber nada porque fueron muy lastimados, les fue extraído todas sus riquezas materiales, manipulados, controlados, y que viven leyendo la Biblia, orando, pero no quieren saber nada de la iglesia, nada de una congregación, porque en su razonamiento yo puedo seguir siendo cristiano solo en su razonamiento, pero la realidad es que no se puede vivir como un miembro de Cristo fuera del cuerpo de Cristo. Necesitamos aprender a vivir aún con nuestros defectos, aún con nuestras deficiencias, aún con que nos falte todavía aquello del amor que nosotros pensemos que merecemos. No merecemos nada, pero nos ha sido dado todo el amor de Dios por su gracia, por fe, por Jesucristo comprándolo en la cruz y de acuerdo a la palabra de Dios, para que entonces sí vivamos para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a vivir para la gloria de Dios si pensamos que independientemente de Él podemos hacer las cosas?
Nos ha sido dado el Espíritu Santo para no hacer lo que queremos hacer en forma natural. Estos discípulos no se acordaban que habían sido enviados, capacitados, empoderados por el Maestro. Se les había olvidado, solo vieron los resultados, pero nuestro Señor Jesús les da un repaso a la lección y les hace ver la realidad de la fe. Mis amados, necesitamos vivir nuestra fe realmente. Que vamos a fallar, cierto. Que en algún momento el orgullo va a ganar, cierto. Pero no debe ser la norma de vida, porque no vamos a estar practicando el pecado, puesto que ya no somos esclavos del pecado. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y gracias a Dios que podemos unos a otros hablarnos la verdad en amor. La clase de discipulado fue exactamente este tema el día de hoy, porque es la verdad. De todos ellos no hubo nadie, de esos 70 no hubo nadie que pudiera hablar la verdad, porque todos estaban cautivados por los logros. Mis amados hermanos, no hay más grande logro que aquel que hizo Jesucristo manifiesto en la cruz. Él vino para salvarnos. Él vino a quitar el poder de nuestra carne, dándonos su Espíritu Santo y haciéndonos nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas por la palabra de Dios que viene y nos vivifica y nos resucita a una nueva vida. Y esa vida la podemos vivir en la escuela, esa vida la podemos vivir en nuestro matrimonio, esa vida podemos vivirla en nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo. Así debe de ser manifiesto ante los demás. Esa persona es diferente, algo tiene. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios dirigiendo sus vidas. Obviamente la misericordia y el perdón diario. Y llevándonos una y otra vez a arrepentimiento y fe. Amados hermanos, reconozcamos simplemente que vivimos para la gloria de Dios, para que el mundo pueda ver que Dios está aquí en la tierra y es su iglesia. El cuerpo de Cristo es un organismo viviente, no es una sociedad, no es un club, no, es un organismo viviente. Jesús es la cabeza y el Espíritu Santo obviamente es la vida de ese cuerpo de Cristo que aplica la palabra para que nosotros vivamos en una total dependencia de Él. Amados, el Señor declara en el versículo 19 que nada nos hará daños, que nosotros tenemos poder sobre los enemigos. ¿Por qué? Porque dice aquí en el verso 19, lo primero que dice, yo les he dado autoridad. Yo les he dado autoridad. Mis amados hermanos, ¿cómo vas a usar la autoridad contra tus enemigos? Cuando al mismo tiempo el pecado te ha hecho caer una, te hace caer otra, te hace caer otra. Entras en todas las tentaciones que el diablo te pone. ¿Cómo vas a ejercer la autoridad? Se te nubla la vista. No puedes ver con claridad y entras en conflictos dentro de ti porque te enfrentas a la realidad. Soy pecador, sí, pero cuando la realidad te golpea con el diablo dándote esa condenación, dices, mi Señor Jesucristo me perdonó y mi Señor Jesucristo me perdona. Pero tú tienes que confesar tu pecado. El que confiesa su pecado, primera de Juan 1:9, el que confiesa su pecado al Señor, el Señor lo perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero solamente si confesamos nuestros pecados. El problema es no querer reconocer y entonces tampoco podemos ejercer nuestra realidad, nuestra autoridad. La realidad tiene dos caras.
La realidad tiene dos caras, es su poder, es su autoridad en este templo del Espíritu Santo. Vean conmigo Primera de Corintios 6, por favor. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Nos dice: en el versículo 3, ¿no saben que hemos de juzgar? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjense nada más qué palabra le da Pablo a los creyentes de Corinto. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior, en la iglesia de Corinto, como en las mejores familias, en las mejores iglesias del mundo, se da el pecado. En el capítulo anterior, Pablo reprende a la iglesia completa porque tienen a un hombre joven teniendo intimidad sexual con la mujer de su padre. Eso lo vemos en el capítulo anterior. Y Pablo está tratando de sacudir las conciencias llenas de bruma, de neblina, y les hace ver ahora en el verso 3, ¿no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles? Eso dice el verso 3. En el versículo 2, ¿no saben ustedes? Versículo 2, ahí mismo en 1 Corintios 6, 2, ¿no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? ¿No saben ustedes que son competentes para juzgar los casos más triviales? O sea, el Señor nos ha dado capacidades y autoridad, ¿sí? Versículo 14, ahí mismo dice: Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Dios nos asegura, Pablo, a pesar de que esa iglesia estaba pero terrible como tal vez como Amistad, ¿verdad? O como otras iglesias, porque ninguna está exenta, pero sin embargo la misericordia de Dios es suficiente, y el perdón de Dios y la gracia de Dios. En el versículo 14 dice: Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Versículo 15, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Son miembros de Cristo. ¿No saben ustedes eso? Versículo 19, vean conmigo lo que dice: ¿no saben? ¿Se fijan cómo Pablo empieza, hace pregunta tras pregunta tras pregunta? O sea, ¿no saben? ¿Qué necesitamos, amados hermanos? El conocimiento de Dios. Necesitamos la verdad de Dios para que queden echadas fuera esas mentiras que nos llevan a vivir como la antigua manera de vivir. ¿No saben ustedes que su cuerpo, fíjense lo que dice en el verso 19, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Y ese cuerpo ustedes lo tienen de Dios y no les pertenece, no es de ustedes. Versículo 20 dice: por precio, 1 Corintios 6, 20, por precio han sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mis amados, nuestro Señor les recuerda que tienen autoridad ahora en el texto que estamos estudiando, pero les hace ver que es para vivir para su gloria, no es para nosotros. No somos nosotros el fin, somos el medio. El Señor nos tiene para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos el llamado de ser embajadores de Cristo, como si Dios suplicara, rogara por medio de nosotros: arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo. 2 Corintios 5, del 17 al 21, está escrito eso. Mis amados hermanos,
Jesús no cometió pecado. 2 Corintios 5:21. Pero por nosotros fue hecho pecado. Fue puesto como pecador en la cruz, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. Gracias a Dios que Jesús resucitó y nos justificó. Al levantarse de los muertos mostró que el Cordero de Dios, que se había ofrecido en sacrificio de nosotros, había sido el que borraba todo el poder y la condenación que acarrea nuestro pecado. Y eso nos debe contristar y traer arrepentimiento a nuestros corazones. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, devoró a la muerte y ascendió al trono a la diestra del Padre. Y Jesús sigue salvando. Jesús sigue recibiendo hijos, pero siempre es bajo arrepentimiento y fe en Él, en la obra salvífica. Y entonces necesitamos aprender a vivir en una dependencia de Dios, en el temor de Dios, con verdadera sabiduría de Dios, para que sí podamos vivir realmente para la gloria de Dios. Nuestro Señor, volvamos en Lucas capítulo 10, por favor. El Señor promete: nada les hará daño. Y ahora en el versículo 20, ya vimos la razón de nuestro gozo, que es una razón equivocada porque lo hacemos en nuestra mente. Vimos la realidad de nuestro gozo, que es una realidad espiritual. Y ahora la advertencia que hace Jesús después de hablar estas cosas con ellos. La advertencia que hace nuestro Señor y Maestro en el verso 20. Aquí en el verso 20 les da: no hagan esto, sí hagan esto. Qué hermoso que el Maestro sea muy específico para que nos ayude, porque a veces necesitamos que nos digan exactamente 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Y del reino, versículo 20, sin embargo, no se regocijen en esto. O sea, hace la aclaración: no se gocen de lo que ahorita me mostraron que traían gozo, de que se les sujetaban los espíritus demoníacos a ustedes. No se gocen en eso. Es una reprensión que está haciendo el Maestro. No se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan. O sea, no se regocijen que ustedes tienen autoridad sobre esos demonios. No se gocen en eso. Sino regocíjense. Ahora sí les digo, ¿en qué se gocen? ¿En qué? Les voy a dar motivos de que se gocen. Gócense en que sus nombres están escritos en los cielos. Tú dices, así nada más, tan simple, saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Puede sonar tan simple, pero todo ser humano que nace en la tierra nace bajo condenación. Nace con la certeza que este mundo va a ser de aflicción y que al final tendrá un tormento eterno. Nace con esa certeza, aún sin saberlo. Nace bajo condenación y bajo culpa de su pecado. Y nace bajo control de su ser. La gente piensa que el hombre tiene libre albedrío. Sí, libremente escoge pecar, libremente se carga de orgullo, libremente sigue sus propios designios. Y sus propios designios están gobernados por el pensamiento del mundo, por la cultura imperante en el tiempo en que nació. Si no, no habría problemas con esto de las operaciones para cambiarse lo que Dios hizo en forma natural. No habría tanta estadística de divorcios como los tenemos tan altos. De hecho, no tendríamos tampoco tanto. Nuestra estadística de jóvenes cada vez crece más en cuanto a que deciden vivir juntos, y el matrimonio cada vez es más decreciente. No estaría así, pero es por causa de que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Pero qué hermoso, qué glorioso es lo que dice Efesios 2. Efesios 2 es un pasaje que una y otra vez debe
darnos luz y romper esa neblina de pronto en nuestro entendimiento espiritual. Jesús les dio a ustedes vida. ¿Cuándo es cuando alguien da vida? Solamente cuando el otro está muerto. Jesús les dio a ustedes vida. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Tú y yo estábamos muertos. ¿Qué fe tienen los muertos? No tienen ninguna. Pero Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. La fe resulta y se fortalece y crece cada vez que nos exponemos a la verdad de Dios y la luz del Señor rompe nuestras tinieblas. Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2, Efesios 2:2. En esos delitos y en esos pecados anduvieron ustedes en otro tiempo según la corriente de este mundo, según lo que enseñan las redes sociales, según lo que enseñan las costumbres actuales, según las modas. La corriente de este mundo gobierna al mundo. Por eso se llama corriente de este mundo, porque en el siglo XXI estamos viviendo una cultura que en realidad es una contracultura, pero el siglo XX no cantó malas rancheras, pero el 19 y 18 estábamos un poco mejor y cada vez más el mundo ha despreciado la humanidad del ser humano, la esencia del ser humano, quiere hacerle creer al ser humano que tiene control de su vida. Le quiere hacer creer el mismo diablo, porque ahorita vamos a ver quién gobierna la corriente de este mundo. El diablo te hace ver que la belleza física, mujeres, lo es todo. Que la manera en que te vistas provocativamente, tienes que mostrar lo que tienes. Y a los hombres, la actitud, la postura de ganador siempre, ser número uno y el porte. Mis amados hermanos, lo único que vemos es arrogancia y altivez. Lo único que vemos es que saludamos gente en la calle y nos deja con el saludo. Y así nos enseñaron desde niños, en que podías saludar a las personas sin problema. No te contestan. De cada 10, 3 te contestan, 7 te dejan con el saludo. Y sin embargo, ¿vamos a adoptar nosotros la corriente de este mundo? Por supuesto que no, porque somos hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Porque mi nombre está escrito en los cielos, el tuyo también, amado hermano, hermana. ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe de este mundo vuelve a mentirte y hacerte ver que no lo eres? ¿Por qué? Necesitamos, como dice aquí Efesios 2, en esos anduvimos, en esos pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se ve que Satanás gobierna, ese es un nombre de Satanás, príncipe de la potestad del aire, el que tiene autoridad sobre todo la atmósfera de la tierra. Y ese espíritu, dice ahí, ahora opera, gobierna, manipula, controla a los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Pero eso éramos nosotros, dice Pablo en el siguiente versículo, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros, lo dice Pablo incluyéndose él, en otro tiempo vivíamos pasado en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En el anterior versículo dijo que eran hijos de desobediencia, ahora dice hijos de la ira, porque eso es lo único que atrae el pecado, la ira de Dios, de un Dios justo que derramó su ira sobre su propio Hijo en la cruz.
para quitarla de nosotros. Es por pura misericordia que Dios nos salvó. Por eso Jesús fue a la cruz. Porque Dios no puede dejar el pecado sin que sea pagado delante de su santidad. Él es juez justo. Y por eso el justo vino por los injustos para llevarnos a Dios en una justicia perfecta. No lo pedimos, lo hizo. Aquí dice en el verso 4, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia sus nombres han sido escritos en los cielos. Hace un rato, al inicio, antes de iniciar la reunión, me dieron la noticia de un joven que estuvo por aquí algún tiempo participando, y desde que llegó se reconoció como creyente. Estuvo un tiempo corto, no fue mucho tiempo, y me acuerdo que sí me manifestó que no le parecía la doctrina, y ese hombre de 28 años acaba de morir ayer o antier, 28 años de edad. ¿Sabía él que iba a morir? Sí, porque tú y yo sabemos que vamos a morir. Estamos ciertos, todo ser humano cuando tiene un poquito de seso o una edad en que ya puede comprender un mínimo las cosas, entiende que la vida es limitada y muere. Este joven tenía 28 años. Podía haber tenido un montón de sueños, podía haber tenido un montón de planes, a lo mejor una novia, a lo mejor un compromiso, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que murió. ¿Cómo murió? ¿Está su nombre escrito en los cielos? No lo sé. Yo no puedo decir respecto a esto, porque yo no puedo hablar, porque no tengo el testimonio de Cristo. No puedo decir, fue hace años esto, que a lo mejor, no sé, 7 años, algo así, que estuvo por aquí. Pero yo no vi el testimonio de Cristo en su vida. Él podía decirme que era creyente, tú puedes decir que eres cristiano, pero el testimonio de Cristo se reconoce. Pero lo más importante no es que los otros lo reconozcan, sino que Dios realmente haya escrito con la sangre de Cristo tu nombre en el libro de la vida. Eso es lo más importante de todo. Y en eso, mis amados hermanos, podemos gozarnos, y eso es lo que dice nuestro Señor y Maestro. Gózate en saber que eres salvo, gózate en saber que estás perdonado, gózate en saber que resucitaste a una nueva vida aquí en la tierra para vivir para la gloria de Dios. Gózate de que tienes libremente acceso al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar oportuno socorro, poder de Dios que se perfecciona en tus áreas de debilidad. Gózate en eso. ¿Cuántas veces pensaste en los últimos 5 días, 6 días, eso, hijo de Dios, hija de Dios? ¿Cuántas veces pensaste y te gozaste? Pero anda uno gozándose en cosas tan pasajeras, tan vanas. Anda uno pensando en tanta basura que el mundo nos ofrece, pero al cual nosotros ya no valoramos, porque ahora estamos en la verdad, si es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Mis amados hermanos, necesitamos estar conscientes que todo lo que ha hablado el Señor ahorita, desde que empezamos el capítulo, es el reino de los cielos. Lo más importante es saber que mi nombre está escrito en el reino de los cielos y Él es mi Rey, porque Él es mi Señor. Y si es mi Señor, es mi dueño, me adquirió a precio de sangre igual que a ti. Pero es porque Él ya te salvó. Porque Él ya te mostró que eras enemigo de Dios, pero ahora eres hijo de Dios, amigo del Señor. Bendito sea su nombre. Que Señor nos ayude a reconocer diariamente el gozo de nuestra salvación y que cuidemos mucho de andar sin un cuidado extremo de vivir
en el temor de Dios para la gloria de Dios. El Señor sigue salvando, amigo, amiga. Ven a Jesucristo, confiésale tus pecados, pídele perdón, porque la sangre de Cristo sigue estando vigente y sigue siendo viva para limpiar y hacer vivos a los muertos. Que el Señor edifique la fe de la iglesia y que nos haga meditar en esta palabra de vida, la razón de nuestro gozo, la realidad de nuestro gozo y la advertencia en nuestro gozo. Vamos a orar. Padre bendito, le damos muchas gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, que sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos y eso nos hace gozarnos, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, que todos nuestros pecados fueron llevados, lavados, pagados por tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias te damos que tu Santo Espíritu lo confirmó sellándonos y trayéndonos diariamente arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Fallamos una y otra vez como estos discípulos que nuevamente buscan una vez más las cosas que muestra la vista y el corazón. Líbranos, Señor, líbranos de seguir amando las cosas de este mundo. Ayúdanos a vivir con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el Hijo de Dios, quien hoy intercede por nosotros. Queremos vivir para su gloria, queremos vivir en obediencia y queremos realmente vivir, Señor, para proclamar a muchos más la verdad del Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado y que necesitan arrepentimiento y fe. Concédenos esto para gloria tuya, como iglesia te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, alabemos al Señor. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro.